Bueno, entonces esta es la primera parte de la primera clase de gestión financiera 2020. Chicos, vamos a, debido a esto de la pandemia, a alterar el orden de los temas. Esta materia empezaba con algunos elementos de matemática financiera, pero en lugar de empezar por eso, vamos a empezar por el segundo tema, que por ahí es más fácil de entender a través de la computadora, que es todo el tema de estados contables, cómo se arman los estados contables, ese es el tema de hoy, y después cómo se hace un análisis de los estados contables para hacer un diagnóstico de la situación de la empresa. Hoy vamos a empezar con la estructura de los estados contables. Entonces voy a compartir pantalla y ahí sí les voy a pedir que me digan si se ve el apunte que estoy mostrando. Martín, ¿se ve? Sí, sí, lo veo. Ah, bueno, entonces no hay Es el ningún mismo que problema. mandaste igual. Lo tienen este apunte, pero yo lo voy a usar para ir mostrando y explicando algunas cosas y ustedes me pueden preguntar las que no se entiendan. A ver, como dice el apunte al principio, porque a veces uno usa la palabra balance para un montón de cosas, para generaliza. Y la verdad que el término que engloba todo esto no es balance, sino que es estados contables, o algunos lo llaman informes financieros. Los estados contables o informes financieros de una empresa, básicos, como dice el apunte, son el estado de situación patrimonial, que ese sí puede llamarse balance general, el estado de situación patrimonial o balance general. Aparte, el estado de resultados y aparte, el estado de evolución del patrimonio neto. Nosotros vamos a ver por ahora el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. El estado de situación patrimonial, voy a mostrarles un dibujito que no está en el apunte. El estado de situación patrimonial es esto. Balance general o estado de situación patrimonial. Todo el activo de la empresa, todas las cuentas de activo de la empresa, pero que no pueden ir en cualquier orden, se dividen en dos grandes partes, activo corriente y activo no corriente. Y por otro lado, todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto. Ustedes saben muy bien, que el total del activo menos el total del pasivo es igual al patrimonio neto. Ahí faltaría la palabra neto, que estos dibujitos no los hice yo, los saqué de internet. Patrimonio neto, debería decir. Ustedes saben muy bien que total de activo menos total de pasivo es patrimonio neto. Y por lo tanto saben que la suma de todo el activo, es igual a la suma de todo el pasivo más el patrimonio neto. Eso ni les pregunto si lo saben, porque lo saben muy bien. Lo que sí les quiero preguntar, yo lo voy a explicar, pero les quiero preguntar si ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de activo corriente, no corriente, y de pasivo corriente y no corriente. ¿Tienen idea o nunca lo vieron? Sí, pero no. ¿Quiénes sí? Karina. Lo vimos con Marcelo el año pasado. ¿Algo vieron en SIC 2? Sí. Ok. Los que estaban, De todas maneras yo lo voy a explicar porque a veces en SIC 2 no se llega a ver a fondo cuáles son los rubros del estado de situación patrimonial. Entonces vuelvo al principio, chicos. Primero tener claro que el estado de situación patrimonial abarca activo, pasivo y patrimonio neto. Mientras que el estado de resultados contiene las ganancias, las cuentas de ganancia y de pérdida, y por diferencia de ganancias menos pérdida, va a ser lo que nos permite calcular el resultado del ejercicio. Ese es el estado de resultados. Conmigo lo hicieron en costos. En cambio, el estado de situación patrimonial es mucho más complejo, porque comprende todo el activo, que ahora lo vamos a ver detalladamente rubro por rubro, todo el activo, acabo de remarcar, todo el pasivo y todo el patrimonio neto.
Pero hay una relación importante entre el estado de resultados y el estado, perdón, sí, el estado de resultados, ganancias y pérdidas, y el estado de situación patrimonial son dos estados separados. Sin embargo, hay una relación entre los dos. Fíjense que en el activo solo van a figurar cuentas de activo, obviamente, bienes y derechos de cobro. En el pasivo solamente deudas. Pero el patrimonio neto, empiezo por el patrimonio neto, está compuesto de 3 rubros. Una de las 3 partes del patrimonio neto es el capital. De hecho, nosotros, a los chicos del secundario, cuando ustedes les explican, lo primero que les explican es que el capital es el patrimonio neto, cuando se inician las operaciones. Sin embargo, cuando después la empresa empieza a tener ganancias, las ganancias hacen que me aumente el patrimonio neto. Y las pérdidas hacen que el patrimonio neto disminuya. Entonces, el patrimonio neto ya no se compone solo del capital social, sino que se compone también de reservas, que después decimos lo que es, y de resultados. Pero no cuentas de resultado, sino el resultado del ejercicio. Es decir, el resultado final de todo el estado de resultados está metido acá dentro del patrimonio neto. Díganme, aunque sea con algún gesto, si se entiende o no, porque esto es muy importante. Yo voy a hacer, ¿entiende algo? Yo voy a hacer, vamos a ver dentro de un rato, el estado de resultados, ganancias menos pérdidas, ventas menos costos, el estado de resultados. El estado de resultados me va a dar cuánto gané o cuánto perdí en el año. A eso lo llamamos resultado neto del ejercicio. Y ese resultado neto del ejercicio va a ser un componente más del patrimonio neto adentro del estado de situación patrimonial. Es como un chip, ese estado de resultados que se mete adentro del estado de situación patrimonial. Esa es la relación que hay entre el estado de resultados y el estado de situación patrimonial. La reitero y si no se entendió me preguntan. La relación es que el resultado del ejercicio, si es ganancia, suma, y si es pérdida, resta dentro del patrimonio neto. Cuanto más ganancias tenga la empresa, más va a crecer su patrimonio neto. Si acumula pérdidas, su patrimonio neto irá disminuyendo. ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí. Okay. Entonces, vamos a dedicar los 15 minutos que queda de esta parte a ver los rubros del activo dentro del estado de situación patrimonial. Por ahora, sin separar en corriente y no corriente. Los rubros del activo, las cuentas se agrupan en rubros, que son familias de cuentas que tienen las mismas características. Y esos rubros, chicos, llevan un orden, no se pueden poner en cualquier orden. El criterio para ordenarlos es por orden decreciente de liquidez. Reitero, se ordenan por orden decreciente de liquidez, o sea, de lo más líquido a lo menos líquido. Llamamos liquidez en finanzas al dinero líquido, al dinero en efectivo. Por eso caja va primero. Primero va lo que sea efectivo, dinero líquido, y luego los rubros van bajando y cada vez son más difíciles de transformar en efectivo. Cada vez son menos líquidos. De lo más líquido a lo menos líquido. Entonces, el primer rubro, lo voy señalando, se llama caja y bancos. Y dentro de caja y bancos tenemos cuentas como caja, banco, cuenta corriente y valores a depositar. ¿Por qué pongo banco, cuenta corriente y no pongo un plazo fijo? Porque una cuenta corriente es prácticamente dinero disponible como caja. En cambio, en plazo fijo no. Entonces, esos son los rubros. Segundo rubro, inversiones, pero inversiones de corto plazo. Digo de corto plazo porque para hacer el segundo rubro del activo
tienen que ser fácilmente que se puedan transformar en efectivo. Entonces, yo hay cuentas que las voy a nombrar muy rápido y voy a hacer hincapié en las cuentas que pienso que por ahí no conocen, o ustedes me preguntan las cuentas que quizá no conocen bien. Títulos públicos, por si alguno no sabe lo que es, son papeles que el Estado emite, solo el Estado puede emitir títulos públicos, endeudándose. Si yo compro títulos públicos, desde el punto de vista macroeconómico estoy ahorrando. Desde el punto de vista del lenguaje contable que estamos viendo ahora, estoy invirtiendo. Ojo que la palabra inversión no significa lo mismo en contabilidad que en economía. En economía, ustedes saben que inversión es solo la compra de bienes de capital. Como acá estamos hablando desde el punto de vista contable y financiero, un depósito a plazo fijo es una inversión, mientras que en macroeconomía eso es ahorro. Comprar acciones de otras empresas, desde el punto de vista contable, es una inversión. Moneda extranjera o otro tipo de bonos, como pueden ser obligaciones negociables de otras empresas. Las obligaciones negociables de otras empresas son títulos que emiten las sociedades anónimas para endeudarse. El equivalente a los títulos públicos, pero emitido por una sociedad anónima. Esos son los bonos que se llaman obligaciones negociables. Interrumpan si hay alguna duda, chicos. Paso al tercer rubro dentro del activo. Créditos por ventas. Derechos de cobro. Hay cuentas que ustedes conocen, estoy seguro que conocen perfectamente, como deudores ventas, deudores varios, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión judicial, y saben que a todas esas cuentas de activo le resta una cuenta regularizadora de activo que resta al activo, que se llama previsión para deudores incobrables. Lo que agregué, porque no estaba en el apunte, me había olvidado de ponerlo en el apunte, que hay otra cuenta regularizadora de activo que va restando también a veces, en créditos por ventas. Y son los intereses positivos a devengar. Cuando dentro de los deudores por ventas o de los documentos a cobrar, vos tenés incluidos intereses que te deben, y esos intereses todavía no se devengaron, todavía no se transformaron en ganancia, tenés la cuenta intereses positivos a devengar, parecido a intereses cobrados por adelantado, pero vos todavía no los cobraste. Por eso usaron en SIC 2 intereses positivos a devengar. Esa cuenta, intereses positivos a devengar, es regularizadora del activo, y si esos intereses estuvieran incluidos, por ejemplo, en un documento a cobrar, entonces esta cuenta, interés positivo a devengar, regulariza o resta de la cuenta documentos a cobrar. Por eso interés positivo a devengar resta en el rubro créditos por ventas. ¿Se dan cuenta que para entender esta materia hay que haber cursado SIC 2? Porque algunos me decían, no tiene correlativas, pero hagan de cuenta que la correlativa es SIC 2. Si no, todo lo que les estoy diciendo sería chino básico. Una acotación más. Intereses positivos a devengar podría también estar restando en el rubro inversiones si esos intereses positivos a devengar estuvieran incluidos dentro del monto del depósito a plazo fijo. O sea que ojo, porque la cuenta intereses positivos a devengar puede jugar en más de un club. Otros créditos, es fácil. Son derechos, pero no son derechos de cobro. Lo pagado por adelantado, el IVA saldo a favor. El IVA saldo a favor va dentro, cuando el crédito fiscal supera el débito fiscal, va dentro del rubro otros créditos. Bienes de cambio es el último rubro del activo corriente. Lo que pasa es que acá los rubros no están separados en corriente y no corriente. Bienes de cambio es el último rubro del activo corriente.
son, como ustedes conocen ya, las mercaderías, productos en proceso, materia prima, productos terminados. Pero siempre y cuando, van a ir en el activo corriente, siempre y cuando se puedan transformar en efectivo en el plazo de los próximos 12 meses. Después, dentro de un rato, lo explico mejor, eso de corriente y no corriente. Siguiente rubro del activo, aunque después vamos a ver que va a estar en el activo no corriente porque es más difícil de transformar en efectivo. Rubro bienes de uso. Rubro bienes de uso. No hace falta que les explique mucho, creo, porque ustedes conocen todos los rubros, todos los bienes de uso que están ahí, saben que los bienes de uso se amortizan. La cuenta amortizaciones es de pérdida, así que acá no está. Zoom me dice que falta poco tiempo. Entonces, repito, los bienes de uso se amortizan, pero la cuenta amortizaciones acá no está. ¿Por qué? Porque es de pérdida y por lo tanto va a estar en el estado de resultado. Pero las que sí están acá son las regularizadoras de activo, o sea, las amortizaciones acumuladas una por una de cada uno de esos bienes de uso. Qué sé yo, amortización acumulada de inmuebles, amortización acumulada de rodados, pero esas cuentas van restando. Y el último rubro del activo es activos intangibles, bienes que tienen valor económico, aunque no se puedan ver y tocar. Las marcas, las patentes, lo que a mí me costó formar una marca y registrarla. Imagínense que para Coca-Cola el valor de su marca puede valer mucho más que todos sus bienes de uso. Es un activo. Fórmulas, los gastos de organización, esos gastos que hacemos en el primer año para organizar la empresa, para crearla, y que sería injusto que esos gastos se consideren como pérdida del primer año. Entonces esos gastos se activan, se considera la organización de la empresa como un activo intangible, pero luego, al cabo de 5 años, un 20% por año, se van amortizando. La amortización es una forma de convertir un activo en pérdida, pero de a pedacitos. En lugar de que sea pérdida completa del primer año, lo voy convirtiendo en pérdida de a pedacitos a lo largo de los siguientes 5 años. Bueno, entonces en los activos intangibles también van restando las amortizaciones acumuladas de cada uno de los bienes que tenemos en ese rubro activos intangibles. Vamos a un concepto más en esta primera parte de la clase, que nos quedan 5 minutos, y es, esos activos en el balance van divididos en activo corriente y no corriente. O sea, cuando yo pongo como título activo, tengo que dividir en activo corriente y no corriente. Y para eso, ustedes tienen en el apunte la definición de activo corriente y no corriente. Se denomina activo corriente, dice, a las cuentas de activo que representan dinero en efectivo o bienes y derechos de cobro, y ojo con esto, que se transformarán en efectivo en un plazo no mayor de 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Eso significa, chicos, yo voy a tener que hacer una estimación, esto no es exacto. Todas aquellas cuentas de activo que yo estime, si estoy cerrando el balance, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2019, todas aquellas cuentas de activo que yo estime que se van a transformar en efectivo, que las voy a poder hacer líquidas, que se van a realizar, dicen algunos, que se van a poder transformar en efectivo en un plazo no mayor de 12 meses, contados esos 12 meses a partir del día que cierro balance, los voy a poner en el activo corriente. Ejemplo, la caja siempre va a estar en el activo corriente. La moneda extranjera siempre va a ser una inversión del activo corriente. Un plazo fijo va a ser una inversión del activo corriente siempre y cuando el plazo fijo sea menos de un año. O sea que casi siempre va a estar en el activo corriente. Una mercadería, la voy a poner en el activo corriente
Si yo estimo que esa mercadería, como la de un supermercado, la voy a vender y la voy a cobrar, o sea, se va a transformar en efectivo, en un plazo no mayor de 12 meses. Si mi mercadería es un barco, yo estoy fabricando un barco grande, y sé que hasta que lo termine de fabricar y lo venda y lo cobre, va a pasar más de un año, entonces ahí esa mercadería, ese rubro bienes de cambio, va a pasar al activo no corriente. Les doy un ejemplo más y les pregunto si se entendió. Los derechos de cobro, el rubro créditos por ventas, un documento a cobrar, ¿va a estar en el activo corriente o no corriente? Y la respuesta es que depende. Si ese documento a cobrar me lo firmaron a 8 meses y me lo van a pagar dentro de 8 meses, en el momento en que cierro balance, 31 de diciembre del 19, y lo pienso cobrar dentro de 8 meses, va a ir al activo corriente. Pero si lo pienso cobrar dentro de más de un año, va a ser un activo no corriente. Justamente los activos no corrientes son aquellos bienes y derechos de cobro que tardarán más de 12 meses en transformarse en dinero en efectivo. Y si Zoom no nos corta, quedan un par de minutos, por lo menos les muestro, así en forma teórica, cómo sería entonces la estructura del activo corriente y del activo no corriente. Yo pondré como título cuando haga un balance: estado de situación patrimonial a la fecha en la que estoy cerrando balance. Título: activo. Dentro del activo se va a dividir en activo corriente y activo no corriente. Pero dentro del activo corriente voy a tener primero el rubro caja y bancos porque es el más líquido, con cada una de sus cuentas, después el rubro inversiones, después créditos por ventas, después otros créditos, y por último bienes de cambio porque sería el menos líquido del activo corriente. Porque un bien de cambio, si lo vendo a crédito, se me va a convertir en un crédito por venta, y después el crédito por venta se me va a convertir en dinero líquido. Por eso bienes de cambio está abajo de todo. En cambio, dentro del activo no corriente, está primero créditos por ventas, después otros créditos y después bienes de cambio. Inversiones viene más abajo en el rubro activos no corriente, porque son inversiones de largo plazo, inmuebles que compro para alquilar, acciones de otras empresas que compro no para revender en la bolsa, sino para el objetivo de quedármelas y tener el control de esa empresa, como vimos en derecho comercial. Esas inversiones de largo plazo, como no las pienso vender, no se van a transformar en efectivo, tienen poca liquidez. Bienes de uso tienen menos liquidez, porque son bienes que tengo para usar y no para vender. Y el último rubro del activo no corriente es bienes intangibles, porque sería el menos líquido. Llegamos a ver entonces la estructura del activo. En la segunda parte de la clase, que nos volvemos a conectar a las 19:30, vamos a empezar con las preguntas de ustedes. Por ahí tienen preguntas para hacer y estaría bueno. Y después vamos a pasar al pasivo, al patrimonio neto y al estado de resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay. Cortamos y nos conectamos nuevamente 19:30 con la otra clave ID. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Dejo de compartir pantalla y dejo de grabar. Hasta la segunda parte.